Hoy hablaremos sobre la psicología comunitaria y su impacto en la violencia hacia la mujer. Junto a mi grupo abordaremos varios temas relacionados a este, así como también la contextualización de este, abordando varios temas que lo componen, como también su análisis crítico y las reflexiones y relevancias que concluimos de este. Los movimientos sociales son grupos de personas o bien de organizaciones que tienen como finalidad un cambio social. Grupos organizados que promocionan sostenida, planificada y coordinadamente un cambio social. Se concretan con una apreciación de miembros que comparten una identidad y que tienen una organización ordenada y que proyecta el futuro en orientación a una intervención de la sociedad. Se realizan movimientos sociales para buscar ser escuchados para el planteamiento de algunos cambios o para poder defender derechos sociales. Sus causas pueden ser estructurales, crisis agudas que presentan un grado de malestar, y detonantes, que hacen referencia a acontecimientos que estimulan la necesidad de buscar otras alternativas. Pero a pesar de tener diferentes causas, todos los movimientos sociales se asemejan en que surgen a partir del conflicto o tensión de la sociedad. Están ligados al principio de solidaridad colectiva, crean redes de intervención con la comunidad. Sus miembros comparten una identidad que es expresada en intereses compartidos, ideas y creencias, y en miembros que creen en la participación colectiva como fuente de cambio o intervención social, y se relacionan con la participación, la ciudadanía, la obtención de derechos o del ejercicio del poder, las formas del gobierno y la política. La Real Academia Española define el feminismo como el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, así como el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Este movimiento surge con propósito crítico y reivindicativo del rol de la mujer en las sociedades tradicionalmente machistas y patriarcales, y siendo su objetivo principal la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pide el reconocimiento de las capacidades de la mujer y sus derechos. Derechos que tradicionalmente solo se le otorgaban a los hombres. Los derechos que se han exigido han variado con el paso del tiempo y al conseguir algunos logros. Los feminismos también tienen una perspectiva histórica, donde se lucha por la opresión y la dominación que los hombres en el orden patriarcal han impuesto hacia la mujer en diferentes ámbitos durante la historia. Los orígenes del feminismo como movimiento colectivo de mujeres están situados en la Revolución Francesa, iniciándose formalmente a fines del siglo XVIII. Algunas conquistas de los movimientos feministas han sido de protección de sus derechos sexuales y reproductivos, poder ser parte de los valores ciudadanos y democráticos, poder tener acceso a la educación y el derecho al sufragio, entre muchos otros. ¿Qué es la psicología comunitaria? Para hablar de esta disciplina, primero debemos saber sus orígenes y así entender en el contexto en el que se ha desarrollado. Durante la década de los 70 se comienzan los movimientos sociales en diferentes países, los cuales modifican la ideología de política, economía y en lo que nos concierne las ciencias sociales, entre ellas la psicología. En el ámbito psicológico se produce un vuelco de ideas hacia la concepción de una disciplina central en los grupos sociales. Montero se refiere a esto como, a su vez, en el campo de la psicología, el énfasis en lo individual, aún dentro del campo psicosocial, la visión del sujeto pasivo, receptor de acciones o productor de respuestas dirigidas, predeterminadas, no generador de acción, difícilmente permitían hacer un aporte efectivo a la solución de problemas urgentes de las sociedades en las que se utilizaba. Ya con esto podemos entrar de lleno a lo que es la definición de esta psicología, la cual hace referencia a la psicología que se aplica, que promueve la salud mental y la lucha contra la pobreza social. La psicología comunitaria es la disciplina que acentúa la importancia de la perspectiva ecológica de la interacción, sosteniendo la posibilidad de mejorar la adaptación entre las personas y su ambiente, mediante la creación de nuevas posibilidades sociales y a través del desarrollo de recursos personales, en vez de hacer hincapié exclusivamente en la supresión de deficiencias de los individuos o de sus comunidades como tales. La violencia hacia la mujer. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada.
La violencia hacia la mujer constituye un grave problema dentro de la salud pública y una grave falta a la violación hacia los derechos de las mujeres. Este tipo de agresión ha estado presente desde tiempos inmemorables, pero han sido años fundamentales para su visibilización. Esta es una de las manifestaciones más claras que existen de la desigualdad entre géneros. Según estadísticas, 1 de cada 3 mujeres ha recibido este tipo de violencia, ya sea física o psicológicamente. Esto va mucho más allá de los golpes. En países menos desarrollados se estima que casi 750 millones de niñas menores a 18 años han sido obligadas a casarse. Al menos 200 millones han sufrido mutilación genital, a la cual se le llama ablación. Y el 73% de trata de blancas son mujeres, de las cuales 3 de cada 4 han sido abusadas sexualmente. Todo tipo de acto que vaya en contra del género femenino es violencia, ya sea al golpear, no darles derecho a sus propios bienes, a la gran brecha salarial que existe, es un tipo de violencia. La ONU clasifica este tipo de agresión en 4 tipos: sexual, física, psicológica y económica. Sin embargo, existen muchos más tipos, los cuales no siempre son escuchados y se esconden tras estereotipos y prejuicios. Bueno, durante el siglo XX el movimiento social estuvo relacionado con luchas de los trabajadores que buscaban mejorar condiciones de vida y de trabajo. Aquí también surgen los partidos políticos obreros y los líderes de sindicatos. Algunas huelgas en el siglo XX aquí en Chile fueron entre 1902 y 1908, en donde alrededor de 200 huelgas estuvieron activas, hasta que la masacre de Iquique en 1907 se frenó esta ola de huelgas y movimientos. En el 2018 se destaca el movimiento feminista, las cuales buscaban una educación que deje de silenciar a las mujeres y claramente buscando una reacción más firme en relación a los casos de abuso y acoso sexual. Esta ola no ha cesado, con quejas en contra del sistema patriarcal en Chile y sigue buscando respuestas favorativas a su problemática. Hace muy poco también surgió el movimiento social en Chile, el 17 de octubre del año 2019, una de las protestas más masivas que sacude el país, en donde el pueblo se manifiesta su descontento por el modelo neoliberal y por muchos descontentos más que se escondían en la oscuridad del pueblo. Bueno, el feminismo chileno tiene una larga historia de acción colectiva, intentando, como bien dice la gran teórica feminista chilena, Julieta, intentando desentrañar las raíces de la discriminación sexual, y es por esto que la participación juvenil y estudiantil en las movilizaciones hace que el feminismo chileno adquiera un gran protagonismo en el espacio público. Pero luego de la lucha por la nueva constitución inclusiva y no machista, las feministas y las mujeres en general se enfrentan a un gran problema, que es la violencia en contra de la mujer en pandemia. Y es por esto que, según la encuesta realizada por Miles Chile y el Centro de Estudios de la Mujer, en los resultados arrojan que más del 89% de las mujeres sufren algún tipo de violencia. Bueno, es por esto que las feministas exigen la responsabilidad del Estado al promover una cultura que sea libre de violencias y donde se entreguen políticas de educación sexual efectiva e integral. Por esto es que el movimiento feminista es tan importante en la sociedad, porque hay miles de mujeres que están luchando por sus vidas, por sus cuerpos y por sus derechos. La psicología comunitaria aporta en derechos humanos, memoria colectiva, enfoque culturalmente sensible, redes locales, autogestión y resiliencia comunitaria, participación y empoderamiento, coordinación de cuidados. Según el documento elaborado por la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria en colaboración a Mesa Redonda Salud Mental en tiempo de pandemia,
del Colegio de Psicólogos de Chile, desde Psicología Comunitaria se aporta la protección de los derechos humanos, garantizándole a las víctimas de violencia acceso a los servicios y apoyo de manera equitativa, con una presencia cautelosa que respete la dignidad de las personas y teniendo siempre en cuenta que son sujetos de derechos. Aporta de manera comunitaria, pensando en la salud mental de las víctimas frente a la crisis y posterior recuperación. Facilita las condiciones para realizar diferentes prácticas culturales. Fortalece las redes locales, la participación, las capacidades y la autogestión. Y privilegia estrategias que aumentan el apoyo social hacia las víctimas y la capacidad de reconstruir y fortalecer el tejido social en relación a la violencia. El rol profesional de psicólogo propicia instancias democráticas en las que las víctimas de violencia contra la mujer sean las protagonistas del proceso, implementando acciones de prevención, respuesta y recuperación, incrementándose la transferencia de información a través de medios digitales para poder llevar a cabo la participación. Se articulan estrategias de organizaciones comunitarias, trabajo en red y equipos de salud que están situados intersectoriamente para personas con problemas de salud mental que han sido afectadas por la violencia hacia la mujer. Reflexión sobre la importancia de los movimientos sociales en la sociedad. Los movimientos sociales marcan un gran desenlace en concretar ideas, luchas, entre otros. Estos ayudan a determinar actos vulnerables, exigir igualdad, al igual que respeto, una lucha en común por un beneficio en común. Se crean por un objetivo concreto y la lucha por obtenerlo está mediante un plan de acción determinado para los que participan. Gracias a estos movimientos se ha logrado derribar injusticias, iniquidad, arbitrariedad y atropello a un sinfín de actos. Asimismo, estos movimientos siempre tienen que estar actualizando, ya que siempre habrá algo por qué luchar. Otra de las reflexiones que vimos como grupo es sobre la pandemia y la psicología comunitaria. En esta nos enfocamos más que nada en cuando acabará la pandemia, ya que vamos a necesitar ajustes que permitan dar ayuda desde la psicología comunitaria a consecuencias que va a traer la violencia durante esta pandemia. Y estas van a ser ya sea adecuándose o agregando algunos hábitos o rutinas que se sostuvieran durante este periodo, y así las víctimas puedan tener una vida mucho más sustentable. Y la última reflexión que vimos como grupo es sobre el feminismo y la violencia de género contra la mujer en pandemia. Y como sabemos, la llegada del COVID-19 significó un cambio muy radical en la sociedad, ya que donde las personas más afectadas fueron las mujeres víctimas de violencia de género. Y a pesar de que las cifras, que son muy controversiales, que se muestran en Internet, debido a que son totalmente contradictorias a lo que se ve, diciéndonos que los casos de violencia de género han disminuido, lo que claramente es incierto debido a que las cifras de denuncia han disminuido por la pandemia debido a las complicaciones para salud. Esto nos quiere decir que la violencia en contra de la mujer ha disminuido, ya que las medidas que se han tomado para disminuirlas no son lo suficientemente efectivas para. La relevancia de la psicología comunitaria en estos ámbitos, ya sea el psicológico y de la sociedad, ha sido de gran notoriedad. En el ámbito psicológico ha abierto una nueva rama, la cual ya no solo se centra en el individuo como lo hace la mayoría de los campos. Como nombramos anteriormente, se concentra en los grupos que conformamos para buscar el bien común de estos y llevar a cabo el bienestar psicológico del ambiente en el que convivimos. Dentro de la propia sociedad, este tipo de psicología es participativa, lo cual ha desarrollado y puesto en marcha nuevos proyectos de intervención que toman en cuenta los factores psicosociales, en los cuales se concentra la visión psicológica de los individuos, como la ubicación geográfica, los datos demográficos, las características socioculturales, la historia de la comunidad, entre otros, dentro de donde nos encontramos. Como sabemos, la psicología social y comunitaria trata de comprender las conductas, pensamientos y sentimientos de las personas en una sociedad o en situaciones sociales, es decir, cómo son influenciadas por otras personas y cómo influyen en nosotros. Es por esto que surge la psicología comunitaria, en donde una parte importante es la psicología social, la cual ayuda a comprender estereotipos de género, esquemas de dominación masculina y subordinación femenina en las sociedades.
Relevancia de la pandemia en la psicología comunitaria y la sociedad. La pandemia, a pesar de ser un factor que aumenta la violencia hacia la mujer, permite implementar aún más y tener más enfoque de la psicología comunitaria en esta área que ha sido un tema de lucha de muchos movimientos sociales a lo largo de la historia, y al fin podrán estos movimientos sociales poder ser más escuchados, ya que a pesar del gran cambio que el feminismo como movimiento social ha logrado, la violencia hacia la mujer cobra mayor relevancia frente a las inquietudes puestas a manifiesto durante la pandemia.